Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos en esta ocasión una gran invitada. Ella es 100% UAC, egresada de la Facultad de Derecho, tiene 2 maestrías y formó parte de la primera generación de doctores en Derecho. Y es la primera mujer en presentar examen de grado como doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha sido catedrática de la Facultad de Derecho, así como también de otras universidades. Como funcionaria pública ha sido directora del Registro Civil y también ha ocupado cargos como diputada local y regidora en el municipio de Querétaro. Esencialmente es una gran servidora pública. Me da mucho gusto dar la bienvenida aquí a Conversaciones a mi queridísima amiga Fabiola Larrondo. Bienvenida, Fabiola, a Conversaciones. Muchas gracias, pues encantada de estar aquí charlando contigo por esta oportunidad para pues recordar tantos momentos tan especiales pues de trabajo por nuestro Querétaro. Así es, efectivamente. Bueno, y cuando hablamos de Fabiola Larrondo, un gran apellido muy conocido y reconocido en Querétaro. ¿Quién es Fabiola Larrondo? Pues yo siempre digo que tuve la dicha de nacer en esta tierra queretana. Y pues afortunada porque tuve unos padres maravillosos que nos dieron un hogar feliz y pues yo tuve una infancia y fui una niña muy feliz. Creo que pues definitivamente eso me marcó, me siento muy afortunada y eso me ha permitido, bueno, pues de alguna manera disfrutar la vida y me hace muy feliz que los demás estén bien. Yo creo que eso ha sido una parte importante para mí, para, pues, de alguna manera poder trabajar muchos años como servidora pública. Yo creo que encontrar esa satisfacción de poder contribuir, facilitarle a alguien un trámite, trabajar como debe de ser, ¿no? Cumplir con tus obligaciones y ver de alguna manera que estás haciendo que la gente pueda solucionar sus problemas, sus conflictos legales, ¿verdad? Porque ojalá y pudiéramos solucionar claro. Muchos otros, pues es una gran oportunidad que me ha dado la vida. Así es, estimada Fabiola. Y bueno, pues esta historia tiene un comienzo y uno de los comienzos es ¿en qué momento y por qué te decides a estudiar Derecho? Mira, a mí siempre me llamó todo el área humanista. Yo creo que de alguna manera pues ya viene ahí la influencia en los genes. Mi abuelo paterno fue abogado, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, él murió muchos años antes de que yo naciera y fue, pues ocupó varios cargos, en aquella época me platicaba mi papá y pues ahí tenemos por ahí los títulos, fue notario, fue juez, un gran abogado, entonces pues yo creo que de alguna manera viene por ahí ya en las generaciones. Y mi padre me hablaba tanto de él, mi padre aunque no fue abogado, pero pues era un hombre pues preparado porque en aquella época leían muchísimo. Él era ganadero y agricultor, se dedicó al rancho, pero estudió en el Colegio Civil. Pero la verdad es que yo cuando me ponía a platicar con mi padre de todo lo que sabía de historia, de literatura y demás, eran épocas donde, bueno, pues su distracción era leer, ¿no? Su distracción era leer. Entonces, de ahí yo creo que viene ese gusto. Y también ver cómo mi papá trataba a todas las personas que eran sus trabajadores. Siempre vi un trato muy humano, se preocupaba por su gente. Entonces, yo creo que de alguna manera pues te va formando a, pues yo quiero estudiar Derecho y también me gustaba mucho filosofía. Y después tuve oportunidad de estudiar filosofía también aquí en la Facultad de Filosofía de Derecho. Pero yo creo que siempre fue mi inclinación hacia las materias humanistas, definitivamente. Maestros, compañeros, a ti te toca también la transición de
pues la tradicional prepa centro con todas sus facultades ahí, allá el centro universitario. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de todo eso? Bueno, yo estudié primero en el Juan Escutia, el kinder federal, que pues todos estábamos ahí, Rosita S. de Chanes. Sí. Y luego estuve con la señora Pina en el Juan Escutia, que era una gran maestra, porque nos fuimos a vivir muy cerca en la Niños Héroes. Entonces, pues yo estaba ahí en la primaria, lo cual agradezco porque era muy, muy exigente. Y después al Plancarte, Instituto Plancarte, estuve secundaria y preparatoria, una época maravillosa, éramos puras mujeres, así es que nos la pasábamos genial, ¿no? Las pobres monjitas, pues nos las hacíamos repelar. Sí eran estrictas, pero ya nos tocó una época muy diferente a como antes era. Y teníamos mucha amistad, pues, con los jóvenes de la prepa, de la universidad, del salesiano y del queretano. Pues era la época, ¿no?, de conocernos y todos. Y yo entro a la universidad ya pública hasta la carrera de Derecho. Entonces, antes estuve en el Instituto Plancarte. Y me toca a mí la Facultad de Derecho, bueno, pues una época, todavía eran años, 5 años de estudio, y pues maestros extraordinarios. Me toca, desde luego, los 5 años el maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez. Un personaje. Que además era, fíjate que, no sé, en nuestro grupo tuvimos mucha afinidad con él, y algo maravilloso porque él, en su afán de hacernos, decía, hay que ser cultos, los abogados tenemos que ser cultos. Entonces, organizó un grupo de teatro, que éramos los diálogos de Salvador Novo. Y bueno, presentamos algunas en escena, nos presentamos en las universidades, bueno, las prepas, en San Juan del Río también estuvimos, hasta en el Teatro de la República. Fíjate. A mí me tocaba hacer Pita Amor, un personaje extraordinario. Así es. Con un diálogo con Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, el maestro Ramírez tuvo una gran influencia con nosotros por esa motivación, ¿no?, de leer, de estudiar, prepararnos con el teatro, la oralidad, ¿no?, y regaños, porque era muy exigente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo recuerdo con gran cariño al maestro. El maestro Jorge García Ramírez, el don Antonio Pérez Alcocer, que nos dio filosofía. Gran filósofo, claro. Entonces, ya de ahí, bueno, pues ahora sí que acabé yo de complementar mi gusto y por la filosofía también. Nos tocaron maestros, bueno, don Pepe Arana Morán, nos tocó también el maestro Guevara, el maestro García Peña, Arturo García Peña, la maestra Sonia, mujer, la única maestra. Sonia Alcántara. Sonia Alcántara fue nuestra maestra, una gran maestra, muy estricta, estaba muy joven, entonces muy actualizada en su época, era notaria. Y la verdad fue bonito porque pues tener la oportunidad de una mujer como maestra, pues fue una época. En tiempos en que no era común. En tiempos que no era común. Entonces, sí, porque el grupo era la mayoría, entramos como 80. Éramos de haber sido 20 mujeres y 60 hombres. Y luego pues cada año se va reduciendo, ¿no? Ya sabes, se van quedando por ahí algunos. Estuvimos los 5 años. Y desde luego las materias, a mí me encantó el área privada, derecho privado, todo lo que era derecho de familia. Y entonces se viene la oportunidad, mi primo Álvaro Larrondo, en paz descanse, él contiende para presidente municipal. Y bueno, pues yo le pedí oportunidad que si me dejaba trabajar en el registro civil. Y me dice que sí, encargada de la secretaría, porque yo todavía no terminaba la carrera, estaba yo estudiando. Entonces, me toca todavía llegar a trabajar al viejo Palacio Municipal, que es algo maravilloso, que les digo, donde hoy es la Casa de la Corregidora. Así es. Estábamos hasta el fondo del lado derecho, y bueno, pues era un edificio un poquito húmedo, con poca luz, pero de alguna manera, bueno, pues se sentía esa historia ahí, ¿no? Era impresionante porque del lado izquierdo pues estaba el reclusorio, la cárcel de hombres y de mujeres, y arriba estaban un juzgado federal que había y otro juzgado del Estado. Entonces ahí llegamos a trabajar, don Rafael Camacho Guzmán era el gobernador, y después ya deciden pues reconstruir, y entonces se va la presidencia a la calle de Madero, ahí terminamos. Todavía yo me quedé casi un año más con el siguiente presidente municipal después de Álvaro, y yo en lo personal creo
que el registro civil transformó mi vida. Es una institución maravillosa, es la oportunidad de aprender, de conocer a las personas, y yo siempre lo digo, es la más trascendente porque nos da la identidad. Así es, y es que de aquellas prácticas iniciales que hiciste de 1979-82, posteriormente en el 2009 y al 2015, fuiste pues ni más ni menos que directora del registro civil. Como directora, sí, primero estuve como subdirectora. Estaba el licenciado Burgos, los 6 años. Nos tocó aquí otra vez. Ya nos regresamos al Palacio de la Corregidora, pero ya era la dirección del registro civil dependía de la Secretaría de Gobierno. Entonces, fíjate que a mí me toca la suerte de conocer el registro civil, les digo yo, desde sus entrañas. Eran los 2 libros, libro original y libro duplicado, y todo lo llenábamos con pluma fuente a mano. A mí me tocaba los matrimonios llenarlos. Pero era todo, era nacimientos, y firmar actas de nacimiento, de matrimonio, de función. Las defunciones y autorizar todo lo que es los refrendos en los panteones y las exhumaciones. Entonces, bueno, pues era todo el trabajo, reconocimientos, se hacían reconocimientos. Todavía en esa época existían hasta las legitimaciones. O sea, bueno, pues así estaba el Código Civil. Sí. Y me tocaron algunas adopciones también. Y después de ahí empieza a nivel nacional, venturosamente allá a consolidarse, una modernización del registro civil. Entonces, ¿por qué? Porque cada estado y además cada municipio, pues mandaban a hacer sus libros como querían. Entonces, hay muchos donde había datos que no eran necesarios y faltaban realmente datos trascendentes. Entonces deciden unificar. Y fíjate que me toca a mí irme a Gobernación. Yo estuve ahí en la Secretaría de Gobernación, era Olivares Santana, imagínate. Yo estaba bien jovencita, pues tenía, creo que iba a cumplir 20 años. Y me toca irme a la reunión nacional, de ahí nos reunieron en la Secretaría de Gobernación y nos llevaron a Tlaxcala. Aquel famoso gobernador Tulio que llegaba en moto, me tocó, ahí tengo mi foto. Tulio ahí tengo Hernández, mi foto. Claro. Sí, me tocó a mí ir por Querétaro. Y entonces empiezan ya los trabajos de modernización para unificar. Y entonces, ¿en qué consiste? Que ya la Secretaría de Gobernación mandaba hacer los formatos y los mandaba a los estados. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Llenarlos ya en computadora. Empezamos ya una modernización y sobre todo agilizar los trámites, porque si no antes era niño por niño y matrimonio por matrimonio. Entonces, se empiezan a formar varias oficialías. Actualmente hay 94, creo que son las mismas que yo dejé, 94 oficialías en todo Querétaro, que fueron creciendo según las necesidades y acercando el registro civil a las personas, ¿no? Entonces, y luego venturosamente pues tuve la oportunidad de ser ya directora del Estado, pues en la época de José Calzada, y me invita a mí el licenciado Jorge García. Yo les voy a confesar algo. Yo ya no quería, Mira, es que el registro civil es una institución muy importante, pero no se le da el apoyo que debe de dársele. Como que, pues es para llenar los libros. Le digo, no, es que el acta de nacimiento, el primer documento, es el inicio para que la persona inicie cualquier trámite. Entonces, es lo más importante. Tenemos que acercar más el registro civil a la ciudadanía y es el primer contacto que tiene el ciudadano con gobierno. Así es. Hace rato que mencionabas, de veras que es importante cuando te das cuenta que con ese documento es con el que naces en la sociedad. Sí. Con ese documento es con el que te unes con una persona en sociedad. Y bueno, ciclo de la vida, es con el que termina tu vida con el acta de defunción. Claro. Precisamente de esta experiencia tú escribiste el libro Cada registro, una vida, que tiene documentos invaluables. Así es. Sí, cuando estaba yo en esta época de la dirección dije, pues el proyecto de hacer una obra precisamente para poder dar la oportunidad a la ciudadanía de que conozcan esas actas que bueno, pues son ahora plasmadas como documentos históricos. Y yo afortunadamente pues tenía algunas cosas por ahí anotadas y dije, bueno, pues
antes de que se me olviden. Y teníamos en aquella época un escáner formidable, un aparato que nos proporcionó el Registro Nacional de Población. Y entonces empezamos a hacer el libro. Dije, no, pues ahora sí que hay que aprovechar esta oportunidad. Así es. Y se llama Cada registro una vida, porque efectivamente es una historia muy especial de cada persona. Entonces vienen los primeros documentos de 1861, la primera acta de defunción, y 1863 la primera acta de nacimiento, y entender por qué primero fue la defunción. Fue toda una transformación a partir de las leyes de reforma, y además la ciudad, imagínate el Querétaro de aquella época, pues no querían al juez del registro civil, al pobre lo aventaban de pedradas, y eso es cosa del demonio, sálgase. ¿Por qué? Pues porque todo se hacía en las parroquias de las iglesias, y entonces pues no estaban acostumbrados a ver un juez, ¿no? Pero bueno, pues con las leyes de reforma, afortunadamente, con el buen proyecto de Benito Juárez, se empieza el inicio de la identidad en México. Y viene en el libro el acta de la hija de don Benito, que fue inscrita en Veracruz, pero ya en la reunión que tuvimos en una ocasión en Veracruz, pues aproveché para ahora sí que escanearla, nos regalaron inclusive una copia y la incluí en el libro. Es el registro número 1 de Jerónima Francisca. El número uno de toda la República Mexicana. Ese fue de la hija de don Benito, o sea, él puso la muestra. Claro. Y algo también muy interesante, porque en sus generales dice, generales del abogado. Nada de presidente de la República, abogado. Fíjate, ese detalle también es muy significativo, ¿no? Así es, sí, el tema del registro civil es apasionante. Es apasionante. Y yo quisiera que, para abarcar toda tu trayectoria, quisiera que pudiéramos dedicarle en algún momento algún espacio para que hablemos al respecto. Porque, bueno, pues estamos hablando de esto. ¿Qué es lo más importante o trascendente que viviste en la dirección del registro civil? Yo creo que la oportunidad de los registros extemporáneos, personas mayores, es que es increíble. Dicen, no, ¿cómo es posible que no estén registrados? Hay mucha gente que no estaba registrada. Claro. Ya hoy se ha ido avanzando, pero cuando tú veías a esas personas que les entregaba su documento con una gratitud, me tocaron varios viejecitos, que bueno, pues hacían su vida porque no exigían documentos, pero cuando empiezan a ver ya programas y todo que hay que acreditar, las búsquedas, pues resulta que no tenían registro de nacimiento y así se habían casado y así tenían sus hijos y sus propiedades y demás. Entonces, dar la oportunidad a esa persona, aunque sea ya mayor, de hacer un registro y darle la identidad, bueno, era muy, muy gratificante. Y también todo el tema de los niños, todos los niños que estaban institucionalizados por parte de la Procuraduría del DIF, estas criaturas que muchos pues son abandonados, rescatados, cuando pues nosotros hacíamos las búsquedas a ver si existía algún registro o algo, y cuando veíamos consolidado una adopción, que se trabajó muy bien en esa época la Procuraduría del DIF. Tuve la oportunidad también que fuera mi amiga, la licenciada Pati Cabrera, que éramos compañeras de generación procuradora. Entonces hicimos una mancuerna, no sabes, formidable. Ahorita está el licenciado Manuel Hernández, de procurador del DIF, que trabajó con ella, que me parece muy acertado. Entonces, cuando se tiene voluntad, conocimiento, que conoces las áreas, voluntad y apoyo de gobierno, o sea, ahora sí que el directo, puedes hacer muchísimas cosas. Muchas cosas se pueden hacer para dar un mejor servicio a las personas y sobre todo facilitar. Yo tengo mucho esa palabra, facilitar, es como maestra, ¿no? Facilitar la transmisión del conocimiento. Como servidor público, facilitar, vamos a ayudarles. Y si no se puede, tener la franqueza, ¿eh? Yo siempre he sido franca. Mire, discúlpeme, no se puede, pero lo oriento, puedo hacerle esto. Yo buscaba la manera de ayudarle a las personas, aunque a veces yo no podía resolver, pero a ver, le hago un escrito, le contacto donde debe de ir, en fin. A mí me consta, estamos un poquito avanzados en cuanto a que falta otras cosas por tocar, pero ya que toca lo del servicio público, ser servidor público, es
es toda una vocación y a mí me consta el trabajo que tú realizas al respecto, porque estar detrás de un escritorio trabajando, ya sea el jefe o ser el empleado, al final de cuentas es una gran responsabilidad y responsabilidad con la persona que viene a tratar y tú te involucras. ¿Y de dónde viene esta pasión por el servicio público? Sí, yo creo que de ver, pues, no sé, la gratitud de las personas, que les estás de alguna manera ayudando a, bueno, orientando o resolviendo para que puedan hacer algún trámite. Es una satisfacción. Que te den bendiciones. Bueno, sí. Eso es, o sea, yo siempre le decía, ¿qué le debo? Nada, usted deme bendiciones, que a mí me vaya bien y que yo tenga salud. Para mí eso es lo más maravilloso. Y fíjate que todavía me siguen buscando las personas, entonces digo, lo que puedo los oriento para, mire, tiene que hacer este trámite o algo, pero bueno, yo ya hace 10 años que salí del registro civil, pero como siempre ando defendiendo esa extraordinaria institución, pues las personas te preguntan, y en esa área y en otra, yo creo que el servidor público, como bien dices, es toda una vocación. No se puede simular ser un servidor. Es más, las personas que están como servidores públicos deben de pensar que es una responsabilidad, pero también tiene que haber ese gusto, esa satisfacción y experiencia, honestidad. No te están haciendo, tú no estás haciendo ningún favor ni ningún mérito, es tu obligación. Es que se confunde mucho eso. Es tu obligación ayudar, resolver, para eso estás, para eso te pagan. Porque ahí me decían que no, yo tengo mi sueldo, para eso es mi sueldo, ¿no? Y teníamos nuestro letrerote ahí en las oficinas de que era gratuita toda la asesoría. Así es. Y los derechos que tiene que pagar la persona en caja. Pero eso es muy importante para evitar precisamente esas suspicacias de hay personas que luego, bueno, pues quieren aprovechar de la ignorancia y engañar o cobrar. Entonces, digamos, aquí por la asesoría no se cobra absolutamente nada. Querida Fabiola, puedes creer que ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, ¿no? Pues me invitas otra vez. Te voy a invitar otra vez porque Sí, tenemos sí. que hablar del registro civil y quiero también que nos hables de tu trabajo también en la legislatura aquí en Querétaro. ¿Cómo no? Pero para cerrar, nada más quiero que tú me digas, orgullosamente 100% UAC. Sí. Con eso cierra. Soy orgullosamente Universidad Autónoma de Querétaro. Yo tuve la oportunidad de estudiar todo ahí, desde la licenciatura hasta el doctorado, y afortunadamente sigo como maestra en Derecho, ya tengo 27 años. Y bueno, pues te tengo que presumir que ya tengo un aula con mi nombre. Ya tenemos las primeras 4 aulas para las maestras. Entonces, la verdad es que es algo que te da muchísima satisfacción. Claro. Poder trascender. Y ahí sigo dando mis clases, sigo con filosofía del derecho. Un reconocimiento que no todo mundo tiene. ¿Y tú qué sientes cuando pasas y ves tu nombre ahí? No, pues la verdad es que sí, me siento responsabilidad, porque fue lo que he dicho, ¿no? Responsabilidad, pero también digo, todo este trabajo, todo no ha sido sencillo, desde luego llegar ahí, pero creo que pues me da una gran satisfacción y me siento que estoy cumpliendo lo que me falta todavía. Yo espero todavía seguir muchos años como maestra, pero me siento, lo que te decía, como en el registro civil, con esa satisfacción del deber cumplido. Así es, sin duda alguna. No nos despedimos porque yo espero pronto que tengamos otra cita aquí en Conversaciones. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Gracias, encantada. Muchas gracias a Fabiola Larrondo. Y bueno, pues ya lo sabe, este programa se retransmite los sábados, domingos y lunes en diferente horario. Mi nombre es David Estrada y como todas las semanas mi agradecimiento a Cristian Aviña, mi productor, por estar siempre al pendiente de todo. En el audio, Margarita Hernández, y en la cámara, Ángel Mejía. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.